Yo te acompaño todo el día, porque soy tu emisora favorita. Impacto Pura Vida. Escucha mi melodía. No importa la hora, solo importa que estás aquí conmigo y yo te acompaño todo el día, porque soy tu emisora favorita, Impacto Pura Vida. Son las 6:08. Está usted en sintonía de Impacto Pura Vida. Estás escuchando Impacto Pura Vida. Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp 520-495-8322. Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles santo. Gracias por estar con Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en su corazón. Muchas gracias por todos los reportes de sintonía. Qué bonito. Ahora tuve la oportunidad de leer muchos de sus comentarios. Gracias por participar y decirnos qué es lo que más les gusta de la Semana Santa y nuestra programación. De verdad que se les agradece. Hoy vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado el día lunes sobre los 7 días. Los 7 días de esta Semana Santa. El día lunes y el día martes estuvimos el día lunes platicando cómo fue la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén. El día de ayer estuvimos hablando un poco de lo que fue esa última cena. Y hoy miércoles mucha gente lo recuerda, es el día de la traición, el día en que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y ayer nos habíamos quedado platicando con todos ustedes, amigos oyentes, precisamente sobre esas cosas, esas partes claves de una vida de amor desinteresada, sacrificio que dio nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar con esta plática desde mi perspectiva de lo que sucedió en esa última cena, para ir un poco adelantándonos a lo que venía. Después de la cena, yo les decía a todos ustedes, amigos oyentes, de que todos empezaron a platicar un poco de lo que estaba sucediendo, ¿no? Se miraban sorprendidos después de las confesiones de Jesús, después de haber compartido el pan, que era el cuerpo, y también el cádiz, que era la sangre, y todos empezaron a platicarle a Jesús si era uno de ellos el que iba a traicionar, y todo lo que les platiqué el día de ayer. Pero para continuar, como dije anteriormente, la noche se alargaba y ese banquete llegaba a su fin. Jesús los miró con una mezcla de amor y compasión, sabiendo que cada uno de ellos tenía un papel que jugar en la historia que estaba a punto de comenzar. La cruz, el sacrificio, la redención estaban a la vuelta de la esquina. La promesa de vida eterna estaba sellada a través de un sacrificio que comenzaba a tomar forma en ese sencillo banquete, o en esa última cena. Yo les decía a ustedes que cuando Jesús les habló por última vez, les dijo: no os dejéis turbados, creer en Dios siempre. Aunque sus palabras eran de consuelo, el misterio de lo que estaba por ocurrir les envolvía como una niebla muy densa. Nadie podía imaginar lo que sucedería al siguiente día, cuando la oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio
envolvieran al Salvador del mundo. Pero en ese momento Jesús les había dejado una semilla de esperanza, una promesa de que el fin no sería el fin, sino el comienzo de algo más grande. La noche había caído sobre Jerusalén como una sombra silenciosa. Y les decía yo a ustedes que el aire se sentía tenso, palpable. Jesús, sabiendo que era el final de su misión, él sentía que ya estaba cerca. Él decidió retirarse un poco del bullicio de la ciudad y se dirigió para Getsemaní, un lugar apartado y tranquilo donde solía orar. En el jardín, yo me imagino que él ahí sentía paz. Yo me imagino que por eso fue que escogió esos lugares, porque sentía paz, porque él sabía que se venía una parte muy dura, porque hay que recordar de que Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, era humano, y por supuesto que era difícil el pasar por esas pruebas. Él había de beber lo que nadie más quería beber. Él tenía que pasar lo que nadie más tenía que pasar para salvar a todas las personas. Jesús estaba en el escenario más grande, la batalla de Jesús con sus 3 discípulos, a los cuales él escogió para irse a orar a ese lugar en Getsemaní, en el jardín, que fue apartado, muy apartado. Ahí él solía orar en el jardín. Él se llevó a 3 discípulos para que fuera el refugio perfecto para que se convirtiera en el escenario más grande de las batallas que el mismo Jesús tuvo que atravesar. Sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, se adentraron en la oscuridad de Getsemaní. Estos 3 hombres, aunque cercanos al maestro, no sabían lo que se estaba gestando en el corazón de Jesús, ni en el dolor, ni en la angustia que él iba a experimentar en esa madrugada. Ellos se sentaron a cierta distancia mientras Jesús se adentraba más en el jardín, buscando lugar de paz y tranquilidad, donde pudiera hablar con su Padre, sabiendo que esa noche sería muy diferente, que la amarga copa que él había de beber estaba muy cerca y que la muerte lo estaba esperando. No solamente me refiero al acto físico, sino como un sacrificio que trascendería de la comprensión humana. Jesús, arrodillándose en el suelo, levantó sus ojos al cielo y sus palabras fueron una mezcla de súplica y obediencia al Padre. Padre mío, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aquí quiero hacer un paréntesis. Jesús sintió miedo. El miedo que usted, amigo o amiga oyente, o este servidor que les está platicando, pudiéramos haber sentido. Pero entre todo ese miedo, hubo un acto de amor y de obediencia. Una obediencia que muchas veces usted y yo no estamos dispuestos a pasar o a atravesar. ¿Por qué digo esto? Muchas veces tenemos que ser obedientes en algunas situaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? No, yo no voy a hacer caso, aunque sé que voy para el hoyo. No, yo voy a meter cabeza y voy a terminar lo que tengo que terminar, aunque otra persona nos dijo, no lo termines, eso no te va a llevar a nada. O hemos metido cabeza a decir, sí, por aquí es, y luego nos damos cuenta de que no. Pues Jesús hubiera actuado así como nosotros, no estaríamos ustedes y yo escuchando hoy, ni celebrando, ni conmemorando esta Semana Santa. Todo se hubiera ido de pico. Pero Jesús, en ese momento, dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediente. El dolor que sentía era más que físico. Era un dolor profundo, existencial. Jesús sabía que la cruz lo estaba esperando, mi gente. No lo estaba esperando un regaño de un jefe
o de su mamá, o de su papá, o una discusión con su esposo y con su esposa. Lo estaba esperando la crucifixión. Él sabía por lo que tenía que pasar. Y dígame una cosa, si ustedes sabiendo que van a irse o que te van a crucificar, ustedes tratarían de cambiar el rumbo, o por lo menos yo trataría. Desde la parte humana uno pensaría, ¿cómo me libro de esto? Aparte de que la crucifixión era un rito humillante. En la crucifixión era lo peor que le podía pasar a una persona. No era una muerte natural. No, la crucifixión era humillante. Eso era para la peor gente que existía. Y por ahí tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo. Pero también sabía que ese sufrimiento era el único camino para que se cumpliera la voluntad de Dios Padre. O sea, sabiendo lo que le iba a doler, sabiendo que iba a pasar tantas cosas, él fue obediente. Y aquí es de las cosas que más, por lo menos a mí, me hacen admirar a Jesús. La obediencia. La obediencia para que se cumpliera lo que el Padre lo había mandado a hacer. Y eso, yo creo que eso es uno de los pasos más importantes, o el más importante que Jesús dio. Dio su vida, sí, pero también fue obediente. Obediente para que la humanidad pudiera ser redimida. La tentación de escapar, yo me imagino que tuvo que habérsele presentado, porque dígame una cosa, alguien que sabe que va a ser crucificado, dan ganas de mojar las tenis, como dije anteriormente en uno de los editoriales, en este caso mojar las sandalias y salir en carrera. O decir, mira, ¿por qué no pones a esta gente que ha hecho tantas cosas malas? Él lo único que había hecho es obedecer al Padre, llevar la buena nueva a muchos lugares. Era el hombre que se había sentado a comer con ladrones, con gente corrupta. Era el que había levantado muertos después de 3 días. Era el hombre que tan solo con que una mujer tuvo la fe de tocar su manto, se le iba a curar un sangrado. De esa inmensidad estamos hablando. Y después de todo eso, saber que lo iban a crucificar, yo creo que en ese momento usted, yo y cualquiera hubiera buscado la forma de salir en carrera, como dije anteriormente, para poder evitar la crucifixión. Yo creo que Jesús experimentaba una lucha interna feroz, un conflicto entre el deseo de obediencia y también de una voluntad divina. Mientras sus palabras se deslizaban yo me imagino que en una noche tranquila le envolvió una angustia, como si su alma estuviera siendo absorbida por un abismo sin fin. Me imagino que estaba sudando, que delante de su frente empezaba a sudar, y ese sudor se convirtió en grandes gotas como de sangre. Se menciona en los evangelios la intensidad del sufrimiento espiritual que estaba experimentando y la carga de los pecados de la humanidad. Lo estaban llevando a un límite que solo él podría soportar. La imagen de un hombre tan cercano a la perfección en una lucha contra el dolor nos revela que la humanidad no pudiera haber pasado por esto si no hubiera sido Jesús de Nazaret, un ser divino. No se exhibió de las pruebas del corazón humano. Pedro, Juan y Santiago, quienes permanecían cerca de Jesús, no podían entender la magnitud del sufrimiento de su maestro. Al principio, Jesús les había pedido que oraran con él, pero el cansancio comenzó a vencerlos y poco a poco se fueron quedando dormidos. Era un sueño pesado, como si todo el peso del futuro de la humanidad recayera sobre los hombros de Jesús. Mientras sus 3 discípulos, incapaces de comprender, descansaban, ajenos a la tormenta espiritual. Yo me imagino que estaban un poco cansados con todas las situaciones de los días anteriores, y después de haber cenado, quedaron con algún conflicto, con alguna confusión, y que por ahí el sueño, la madrugada, la noche, los hizo caer. Y era difícil de comprender
que ellos estaban descansando, ajenos a la tormenta espiritual que se desataba bajo su maestro. Llegó Jesús y les dice, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Jesús les reprochó con una voz quebrantada. O sea, yo me imagino que ya Jesús en ese momento ya sentía, y yo me imagino que en algún momento les hubiera dicho, ¡hey! ¡Párense de ahí! ¿Qué les pasa? Les dije que oren conmigo. Pero yo creo que en ese momento ya se sentía, no sé, tal vez, y estoy suponiendo, tal vez un poco de miedo, de intranquilidad. Y en ese momento Jesús le reprochó con una voz quebrantada. Al despertar, a los tres los vio, no estaba lleno de ira al verlos dormir, sino sencillamente era una voz quebrantada de dolor, de sentimiento de soledad. En ese momento era absoluto para estar rodeado por aquellos que dijeron anteriormente que lo amaban. Y él les dice, no pudieron aguantar ni siquiera una hora. En su interior sentía la abrumadora soledad del sacrificio que estaba a punto de pasar. Aunque los discípulos estaban llenos de buenas intenciones, no lograban comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Y Jesús, aunque deseaba su compañía, sabía que este era un camino que él tenía que recorrer solo. Jesús volvió a retirarse un poco más para orar de nuevo, y las palabras que pronunció esta vez fueron de aceptación total de la voluntad de su Padre. Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En ese momento ya no había duda. En su corazón ya Jesús sabía que el dolor era insoportable. La obediencia a Dios era aún más fuerte. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, a tomar la misma para salvar el pecado del mundo, no por obligación propia, sino por un amor incondicional a la humanidad. En medio de esta agonía, mientras la lucha interna de Jesús alcanzaba, creo que su punto máximo, creo que los cielos parecían callar, como si el universo entero esperaba la decisión de ese único hombre que fue capaz de dar las respuestas a través de la oración a su Dios Padre. Dios envió un ángel quien vino a fortalecer a Jesús. Yo me imagino que como nosotros haríamos con cualquiera de nuestros hijos o nuestras hijas, en el momento en que se sientan con algún dolor, nosotros vamos y los acompañamos en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor, buscaríamos una medicina. Pues Dios Padre le envió un ángel para fortalecer a Jesús y darle consuelo ante su tormento. No era un consuelo físico, ni siquiera verbal, sino un tipo de fortaleza espiritual que solo el Padre podía enviar. En ese momento crucial, el ángel no podía quitar el sufrimiento de Jesús, pero sí lo ayudaba a llevar la carga, la fortaleza del espíritu que le fue otorgada. Eso le permitió por fin levantarse del suelo y estar listo para lo que vendría. La cruz estaba cerca, pero Jesús sabía que no había otro camino. Finalmente, después de una última oración que resonó como una rendición total a la voluntad divina, Jesús se levantó y regresó a donde estaban sus 3 discípulos. El silencio de la noche parecía haber tomado una nueva profundidad, y cuando se acercó a los apóstoles, les encontró nuevamente dormidos, ajenos ante todo lo que estaba por venir. Esta vez no les reprochó. En lugar de eso, les dijo, con una voz que contenía tanta tristeza como serenidad: levantaos, vamos, ya está cerca, el que me entrega me ha traicionado. En ese momento había sido un tema lejano. Comenzó a materializarse la calma del Getsemaní, se rompió por el sonido de algunos pasos que se acercaban a Jesús, y en ese momento su destino se había sellado, ya que no había marcha atrás. La decisión de someterse a la voluntad divina había sido tomada, pero la lucha había sido real. En ese momento el hombre Jesús, en su debilidad humana, había alcanzado la fortaleza en la obediencia para cumplir posiblemente la redención del mundo. Así,
En la quietud de la noche, mientras los discípulos lo seguían, el sueño, la traición de Judas se acercaba y Jesús, con el alma agobiada, pero firme, estaba listo para su misión, estaba preparado para enfrentar lo que vendría. No había sido una lucha de fuerzas espirituales, sino una decisión trascendental de amor y obediencia que marcaría el destino de todos los hombres. La noche que había comenzado con el silencio en el jardín de Getsemaní se tornó un caos, en una confusión. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en el aire. Levantaos, vámonos, ya está cerca el que me entrega, le volvió a decir a los apóstoles. Apenas se desvanecieron esas palabras cuando el ruido de los pasos se intensificó y las sombras se hicieron más densas con la llegada de un grupo de hombres armados. Era el principio del fin, el inicio de la tragedia. Una tragedia que se avecinaba. Jesús, sabiendo lo que venía, mantuvo firme sin mostrar ni intentar huir. ¿Sintió temor? Tal vez sí, pero en ese momento se mantuvo firme. Judas Iscariote, con el que compartió tanto tiempo, había caminado por los mismos caminos, había comido con él, se había sentado con él, pero en una mirada fría y decidida llegó Judas Iscariote, que había acordado con los sacerdotes y máximas autoridades que iba a tener una seña para que ellos supieran quién era Jesús. La seña o el sign era darle un beso en la mejilla. Eso era para que los soldados supieran quién era y cuál era el hombre que tenían que arrestar. En ese momento Judas llegó, miró a Jesús y le dio un beso. Le dio un beso en la mejilla. Era la señal de la traición, un acto más que físico, pero que hirió el alma de Jesús profundamente. Amigo, ¿a qué vienes?, preguntó Jesús con una calma que contrastaba con la furia que desató en su corazón, la forma, la ironía de la situación. Era insoportable. Judas, el discípulo que había compartido tanto con él, el elegido, Judas, le había dado con un beso el sello de la traición, como una sombra que yo no lo podía creer. Creo que hoy en día, cuando alguien se nos acerca y nos da un beso, lo último que esperaríamos de esa persona es una traición. Ahora imagínense la traición, lo que sintió Jesús. Realmente me imagino que la situación, la escena debe haber sido grotesca. Me imagino que la gente tuvo que haber dicho y ver a Judas en ese momento y decir: ¿qué clase de hombre vender a su maestro, vender a su amigo por unas monedas? Los soldados, guiados por Judas, rodearon a Jesús, pero él no se resistió. A pesar de la multitud de hombres armados, Jesús no ofreció resistencia. Sabía que este momento era inevitable. Sin embargo, los discípulos no podían comprenderlo. Pedro, siempre impetuoso, siempre dispuesto a luchar, sacó una espada e intentó defender a Jesús. En un parpadeo cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Jesús, con una mirada llena de compasión y serenidad, reprendió a Pedro y le dijo: vuelve tu espada a su sitio, le dijo. ¿Acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado? Luego, en una acción rápida, tocó la oreja de Malco, sanándola de inmediato. La violencia no era el camino que Jesús había venido a traer, y en ese instante dejó claro que su misión era mucho mayor que la lucha física. Pero la reacción de Pedro fue solo una pequeña manifestación de la confusión y el miedo que me imagino que se apoderaron de todos los discípulos. Mientras los soldados sujetaban a Jesús, el rostro de los seguidores de Jesús se llenaba de temor. La figura de su maestro, a quien habían amado, a quien habían seguido con devoción,
era ahora rodeada por aquellos que venían a arrestarlo, perdón. ¿Qué sucedería con él? ¿A dónde iría? ¿Qué pasó? Todas esas preguntas me imagino que se tuvieron que haber hecho los discípulos. Más de uno trató de huir, más de uno estaba por ahí siguiendo, más de uno decía, Dios, ¿aquí qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿A dónde mojo las sandalias y salgo en carrera? Pero en ese momento lo dejaron solo, tal como Jesús lo había predicho. La valentía de seguirle parecía haberse desvanecido en un instante, y el miedo al futuro los hizo desaparecer en las sombras de la noche. Pero no todos huyeron. Pedro, el discípulo más cercano, el que había proclamado su lealtad, esa lealtad que me acuerdo, y se los dije ayer, en el editorial de ayer, que Pedro decía que su lealtad inquebrantable estaba a prueba de todo. Pues Pedro siguió a Jesús a distancia, intentando no ser visto por la multitud, pero su corazón latía con fuerza, estaba dividido entre el amor que sentía por el maestro y el temor de ser arrestado. Entonces, uno de los seguidores de Jesús, que decían que lo amaba, que luchaba contra la incertidumbre y la inseguridad, seguía de cerca a Jesús. Él era Pedro. Pedro estaba que lo embargaba tantas cosas por su cabeza, que hacia el patio del sumo sacerdote, dentro de la casa de Caifás, Jesús fue llevado ante el consejo de los sacerdotes y ancianos, quienes ya habían conspirado contra él. El juicio, aunque ilegalmente no importaba, ya había sido decidido. Jesús debía morir. La atmósfera dentro del lugar era tensa, llena de acusaciones falsas y mentiras que intentaban arruinar la reputación de Jesús. Imagínense ir a un juicio donde ustedes ya saben que está perdido. Un juicio donde dicen que ustedes hicieron algo o que yo hice algo que nunca hicimos. Y saber que aunque pudiéramos demostrar que están mintiendo, el veredicto ya estaba, y era la crucifixión. Jesús permanecía en silencio, cumpliendo con la voluntad de su Padre, mientras las acusaciones caían sobre él como una torrente, no sé, me imagino que como un torrencial aguacero. La gente decía, hablaban injusticias, lo hacían delante de él, incomprendido, posiblemente para usted, para mí, pero para Jesús no. Él sabía que todo lo que estaban diciendo, que toda la papaya, que todos los pepinos que estaban lanzando en ese momento eran mentira, pero que era necesario para que se pudiera cumplir la misión. Él sabía que todo esto debía de suceder. Mientras tanto, Pedro, ¿se acuerdan que les conté que Pedro venía siguiendo a Jesús? Él se encontraba en el exterior, y algunos de los sirvientes y conocidos del sumo sacerdote al principio, Pedro, yo me imagino que estaban ahí todo el mundo chismeando, y Pedro intentó mezclarse entre la multitud, observando de lejos lo que estaba pasando con Jesús. Pero su corazón latía. Fue entonces cuando una criada, según cuentan las escrituras, se acercó y con una mirada de reconocimiento le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». El miedo se apoderó de Pedro y en un susurro desesperado negó conocer a Jesús. «No sé de qué hablas, mujer». Yo me imagino que en ese momento Pedro estaba más que asustado. Imagínense, van y están acusando a Jesús de cosas que nunca hizo. Y todavía llega a una de esas de pinchos y en pelotas, que llega y dice: «Mira, usted también andaba con él». Y Pedro, con el miedo, con los ojos saltados, enormes, me imagino que dice: «No, para nada, yo ni lo conozco». Pero la mujer siguió diciendo que sí era uno de los seguidores de Jesús. Pero poco después, otro grupo de personas, como si no hubiera sido suficiente para Pedro, otro grupo de personas lo reconocen y le dicen: «Hey, usted también andaba con Jesús». Y comenzaron a señalarlo. Y seguramente uno de ellos, porque me acuerdo una palabra, decía que por el acento
delataba que él también andaba con Jesús. Pedro, sintiendo como el peso de la presión lo aplastaba, negó nuevamente, esta vez con más fuerza: no sé al hombre de quien habláis. Su voz temblaba y su mirada me imagino que estaba a punto de salírsele de los ojos, pero su conciencia no podía callar el eco de la traición en su corazón. Una angustia inmensa comenzaba a crecer. Finalmente, una tercera persona se acercó a Pedro ante la multitud y comenzó a insistir: de veras, eres uno de ellos. Tu manera de hablar delata. Pedro en ese momento ya no supo soportar, así que dijo: no conozco a este hombre. Exclamó con furia, como si pudiera ahogar su vida en esas palabras. El dolor que sentía en su alma era fuerte. En ese preciso momento, el canto del gallo resonó en la oscuridad de la noche, y las palabras de Jesús, prediciendo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, hizo retumbar en el corazón, en la mente, el peso insoportable en el corazón de Pedro. Pedro se rompió, se apartó del lugar sintiendo el agudo dolor de la traición. El mismo hombre que dijo horas antes que daría la vida incluso por Jesús. Jesús esa noche no tuvo una traición, tuvo 2 traiciones, la de Judas y la de Pedro, con las diferencias que la de Pedro fue el negarlo ante el mundo, la de Judas fue entregarlo para que lo mataran. El mismo que se había infligido un Pedro que lloró amargo, profundo, no sabía cómo seguir, las lágrimas caían sin cesar. Pedro había fallado a su maestro, al hombre que había seguido con tanta pasión. Mientras tanto, regresando al tema de Jesús, en el interior de la casa de Caifás había sido golpeado, ridiculizado, burlado por los guardias. Imagínense que hubo uno que tuvo la desfachatez de pegarle después de que le habían tapado los ojos, y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, dime quién te pegó. Imagínense todas las humillaciones que pasó Jesús, pero tenía que pasar para poder cumplir la misión que le habían mandado. La traición de aquellos en quienes más confiaba, sus discípulos, era simplemente una cosa más que tenía que suceder. Aquellos que habían jurado estar a su lado salieron en carrera, lo dejaron solo. Y ahí fue donde Jesús dijo: aquí estoy solo con el Espíritu Santo y con Dios Padre. Claro, alguien dirá: ¿para qué más? Pero imagínense lo que tuvo que haber sentido Jesús, que ya sabía que iba a pasar todo esto, pero tal vez inconscientemente diría: bueno, al rato alguno al final viene y se cuadra aquí conmigo a pasar este sufrimiento. ¿Qué va? Todos mojaron las sandalias. El contraste de la valentía de Jesús y la debilidad de sus seguidores era doloroso para Jesús, pero con su firmeza y obediencia a la voluntad divina se mantenía firme, inquebrantable, mientras que sus discípulos, llenos de miedos humanos también, sucumbían a la tentación de la traición, el abandono y la negación. La humanidad de Jesús se manifestaba en su capacidad para seguir adelante a pesar del sufrimiento, de la traición, mientras que la fragilidad humana de sus discípulos quedaba expuesta ante el mundo. En esos momentos Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz del Calvario, mientras que Pedro, uno de sus más cercanos, no podía soportar ni siquiera la presión de un simple reconocimiento. El proceso de abandono que había comenzado Jesús había comenzado horas antes. La cruz ya no estaba tan lejana, y con cada paso se hacía el juicio para ir encumbrando a Jesús para ser crucificado. Qué triste es conocer la traición, en este caso de Judas, de Pedro, de sus discípulos, y eso lo podemos traer a nuestras vidas. Qué fea es la traición de la gente que uno ama, las personas que uno le deposita su amor, su confianza. No hay cosa más triste, yo creo, que la traición. Creo que de eso no se repara y no puede salir adelante cualquier persona.
La negación de Pedro podía detener lo que estaba por suceder. Aunque le dolió a Jesús, sabía que aunque Pedro hubiera dicho que sí, tenía que pasar por donde tenía que pasar. Pero yo quiero pensar un poco y permitirme pensar como Jesús, y yo creo que hubiera sido bonito decir, aunque no me vas a ayudar, me hubiera encantado que usted que dijo que me amaba estaba aquí a la par mía. En fin, eso es una opinión muy, pero muy personal. Después de todo eso, yo me imagino que una oscuridad cubría los cielos de Jerusalén, sino también el corazón de los hombres. Jesús, aún con el rostro sereno y la túnica empolvada por la tierra de Getsemaní, era conducido bajo la custodia por las sombras de la ciudad al templo. Marchaban con antorchas encendidas, como para marcar el corazón de todas esas personas. Aquellos que lo apresaron no comprendían que él era la luz del mundo. Caminaba voluntariamente al juicio. Primero fue llevado ante Anás, un anciano astuto y lleno de poder antiguo, del sumo sacerdote, que aunque ya no tenía ningún cargo, oficialmente continuaba manejando los hilos del poder de la penumbra de la política religiosa. Judas no deseaba justicia, sino una confesión que facilitara el desenlace que él ya había decidido, la eliminación de Jesús. Observó al prisionero con una mezcla de desprecio e inquietud. Le preguntó acerca de sus enseñanzas a sus discípulos, y ese hombre pudo obtener y trató de ponerle una trampa a Jesús. Pero Jesús, con mirada firme y voz serena, respondió: yo no he hablado abiertamente al mundo. El mundo siempre ha escuchado mi verdad. Donde me he reunido, la gente ha podido escucharme. En la sinagoga, en el templo, donde todos ustedes se reúnen. Todos los judíos y también que estaban jodidos, me han escuchado. Entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me has preguntado las mismas preguntas durante todo este interrogatorio? A los que me han oído, ¿por qué no le han preguntado sus respuestas? No fue suficiente para enfurecer a los presentes al ver que Jesús no quería responder, que Jesús decía: pues aquí están las obras, aquí está todo lo que yo he hecho. ¿Por qué necesitan que yo diga eso? Uno de los guardias, incapaces de contenerse, golpeó a Jesús en el rostro con la mano abierta. El sonido fue tan pero tan fuerte que retumbó entre los muros silenciosos. Así respondes al sumo sacerdote, gritó con rabia. Pero Jesús no reaccionó con ira, ni siquiera con reproche, simplemente con dignidad. Si he hablado mal, muestra qué es lo que he dicho mal. Si bien he dicho cosas bien, ¿por qué me golpeas? La autoridad moral de Jesús fue suficiente. Las palabras eran más poderosas que cualquier bastón o espada. El dominio de Jesús sobre sí mismo, en medio de tanta humillación, era tan pero tan firme que sus acusadores no podían soportarlo. Yo me imagino que deberían de estar diciendo: no, con este no se puede, este está loco, este se le pega, se le acusa, y lo único que nos sale es con este tipo de frases. Anás, sin lograr lo que deseaba, lo envió encadenado a su yerno Caifás, el actual sumo sacerdote, donde un concilio, que me imagino que eran así como este tipo de políticos pipiripaos que existen hoy en día en muchos lugares del mundo, ya tenían todo planeado cómo se iba a hacer, ya todo estaba consumido, simplemente era un proceso para disimular lo que ya ellos habían planeado. Pues lo mandaron por ahí y lo esperaban con más falsas acusaciones preparadas. Así que Caifás, frío, meticuloso y decidido, observó al Nazareno con ojos de calculador, desprecio,
desde hacía tiempo, me imagino, deseaba su muerte. Y aquí, eso es como cuando ustedes tienen la venganza ahí, y en este caso es una venganza que no era venganza, lo que eran celos al ver que Jesús hacía bien las cosas, pero en el caso de Caifás era como estar deseando ese momento donde dice, qué rico, aquí lo tengo para sonármelo. Pues desde hace mucho tiempo él deseaba la muerte y había argumentado sin pudor ante los demás sacerdotes y ancianos que era mejor que un solo hombre muriera, pero que no muriera toda la nación. Imagínense, eso es como decir, mandemos a uno a la cárcel, pero que no nos vayamos todos nosotros. Más o menos así de pillos, por si les parece algo a la política actual de muchos países de Latinoamérica. A ellos no les interesaba la verdad, solo el resultado. Jesús debía ser silenciado y cuanto antes mejor. Para lograrlo necesitaban un motivo sólido, algo que pudiera justificar su ejecución ante los romanos, que solo autorizaban la pena capital bajo ciertas condiciones. Recuerden que les decía yo a todos ustedes que la crucifixión era ya para la gente peor, para los más vagos, para los más criminales, para lo peor de lo peor. La única forma para esos asesinos, estafadores, etcétera, era la crucifixión. Entonces tenían que tener un muy buen argumento para poder ejecutar la pena capital bajo ciertas condiciones, y así fue como comenzó el juicio. Los miembros del Sanedrín se reunieron apresuradamente en la casa de Caifás, en plena noche, los carebarros, así sin vergüenzas, así de verdad que se parecen cada vez más a los partidos políticos, definitivamente, a escondidas, hasta en la pura noche, cuando no había que había que tener, no se podía hacer reuniones porque no había fórum, inventaron el fórum, pero esa noche había un acto completamente irregular. Pero según la ley, ningún juicio podía llevarse a cabo de noche, y muchísimo menos en la víspera de una gran fiesta. Pero estos hombres, envueltos en túnicas que ocultaban sus intenciones, no estaban interesados en la justicia. Ellos necesitaban un veredicto rápido, no una investigación. Se presentaron testigos falsos y uno tras otro ofrecieron declaraciones inconsistentes, contradictorias, risibles. Algunos dijeron que Jesús había hablado contra el templo. Otros afirmaban que había blasfemado. Sin embargo, ninguno de ellos concordaban sus palabras entre sí. Y aún así, entre ellos reinaba la confusión. Jesús, por su parte, guardaba silencio. No se defendía, no discutía, no alzaba la voz. Su mutismo no era debilidad, era la más alta expresión de fortaleza. En su silencio había más verdad que 1000 declaraciones en acusaciones que hacían hacia él. La frustración de Caifás, quienes viendo que todo lo que decían y nada podía enfrentarlo, nada podía condenarlo. Me imagino el colerón que se tenía. Así que se levantó directamente de su asiento, se acercó a Jesús y le dijo con voz grave: te juro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús alzó la mirada y por primera vez en todo el juicio respondió con estas palabras que rasgaron el alma de los presentes. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Y eso fue como un trueno en la eternidad. En ese momento la declaración era clara, inequívoca. Jesús no negaba su identidad, al contrario, la afirmaba con una convicción que desafiaba no solamente a Caifás, sino a todo el Sanedrín. Imagínense, ese es el momento en donde llega y dice: de aquí soy, y usted lo dijo, yo soy el Hijo de Dios y me vale 3 papayas. Ante todos ustedes se lo reconozco. Fue lo único que dijo. Y ¿saben qué? No fue mentira, era verdad.
Y por decir la verdad, el sumo sacerdote, furioso, rasgó sus vestiduras en un gesto teatral y simbólico. Yo me imagino ahí gritando y diciendo que se va a morir. Y me imagino un tipo de Hollywood, ¿no? Haciendo una actuación simbólica, gritando: has blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de más testigos? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Como una manada responde al llamado de su líder. Los miembros del concilio le hicieron segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Y dijeron: tienes razón. Es reo de muerte. A partir de ese momento, la dignidad del juicio se disolvió, si es que había alguna dignidad, ya que algunos comenzaron a burlarse de él. Y como dije, había gente que lo escupía, otros le cubrieron los ojos y lo golpeaban, otros le preguntaban: profetiza Cristo, ¿quién te golpeó? O sea, imagínense en qué clase de bichos, qué clase de individuos, de cucarachas eran esos sumos sacerdotes, que eran los que llevaban las riendas de la religión en esos tiempos. ¿Ah? ¡Qué increíble! Mientras ellos seguían burlándose, jugando y juzgando y golpeando, escupiendo, ellos estaban con una ceguera espiritual inmensa. Jesús, golpeado, humillado, nunca respondió. Cada bofetada, cada palabra ofensiva, cada mentira que se pronunciaba en su contra era una herida en su cuerpo, pero también era una ofrenda silenciosa que él ofrecía por la humanidad, por usted y por mí. Su silencio no era resignación, era entrega. No necesitaba defenderse, porque su inocencia brillaba más allá de cualquier argumento. Su destino no estaba en sus manos, estaba en las manos de Caifás ni del Sanedrín, se creía. Pero no, el plan eterno del Padre no era así. El que tenía la última decisión era Dios Padre, porque si Dios Padre hubiera querido, lo hubiera sacado de ahí, pero no lo sacó precisamente para que Él pudiera dar su vida por usted, por mí y por todos. Mañana vamos a conocer en otra edición más de este editorial unas cosas bien importantes. Vamos a conocer cómo fue que Jesús fue presentado ante los romanos y lamentablemente vamos a platicar y a recordar un poco lo que se acercaba para la crucifixión de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cosas para ir terminando este editorial que podemos rescatar, que hay veces se puede defender uno más en silencio que platicando, que respondiendo. Que hay veces no es necesario responder ante una acusación cuando uno sabe que su conciencia está bien. Que tenemos ante nosotros al ser más importante, al más supremo, al más lindo, al más guapo, al más pintado, al que de verdad merece toda la honra y toda la gloria. El Hijo de Dios, ese que pasó todo esto que les he descrito en este editorial, más lo que viene, por amor a nosotros, por cumplir, por la obediencia a su Padre. Cosas importantes, no todo el que esté a nuestro lado es nuestro amigo, puede convertirse en nuestro enemigo y puede ser un Judas en cualquier momento. Pero el amor todo lo cura. Y hoy en este editorial hemos descubierto que el amor de Jesús por la humanidad y la obediencia a su Padre estaba a prueba de todo. Escupetazos, golpes, humillaciones, maltratos, falsos testimonios, y ahí se mantuvo, derechito, aguantando todo por nosotros. El amor sí es incondicional. Y tenemos que aprender a amar a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, pero amarlos de una forma incondicional. Si los amáramos solamente cuando están con nosotros, seríamos como los apóstoles que decían amar tanto a Jesús y a la hora de la hora mojaron las tenis y salieron huyendo, a pesar de que lo amaban. Pero el verdadero amor es el que está con nosotros siempre, pase lo que pase. Y ojalá
que siempre tengamos ese amor incondicional. Y si alguien nos traicionara en este mundo terrenal, que tengamos la fe y la esperanza y la convicción de saber que hay alguien que siempre está con nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, que se llama Dios Padre y que se llama el Espíritu Santo. Hasta acá el editorial de hoy miércoles. Nos escuchamos mañana a la misma hora, en la misma frecuencia y a través de Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en su corazón. Gracias. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.